Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos a todos y muy buen tiempo juntos vamos a pasar hoy. Este es su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y qué mejor que leer la Biblia para eso, ¿verdad? Hoy vamos a estar, como todos los martes, mirando la Biblia y estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y ya casi 13. Vamos a tomar desde donde dejamos el martes pasado, porque muchos de ustedes lo siguen también por el podcast. Recuerden que si quieren encontrarnos en el podcast, en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, lo puede hacer, puede bajarlo sin ningún costo para usted. También puede contactarse con nosotros y escuchar el programa vía el internet yendo a radiolared.net, radiolared.net, no vaya .com, esa es otra cosa, radiolared.net. Ahí estamos, y aquí en Denver, en el dial de 1650 AM, Radio La Red. Y damos la bienvenida también a los que están viéndonos en Facebook o en YouTube, y a aquellos que están escuchándonos desde su radio emisora amiga en la ciudad, donde quiera que esté escuchándonos. Esta es apenas nuestra segunda semana en Radio La Red y en el formato nuevo de este show Viva Mejor. Por lo tanto, no puedo darle hoy todavía muchos saludos de aquí y allá, porque hemos hecho estos programas con anticipación y esta es la semana de Navidad. Así que es un poquito más lenta en ese aspecto. Pero en cuanto podamos tener ya todo preparado para decirle a usted, nos mandaron saludos de aquí y allá o nos escuchan de tal emisora, ya va a ser una práctica diaria para nosotros, ¿verdad que sí? Contáctese con nosotros entonces a radiolared.net y ahí encuentra los enlaces en Facebook, en YouTube, encuentra los enlaces de Instagram, de Twitter y el correo electrónico, y puede comunicarse conmigo de esa manera. Es excelente manera para enviarnos sus preguntas. En Facebook también ustedes que están viéndonos pueden usar el Messenger, o ahí mismo en el muro pueden estar escribiendo para que todos lo vean. Hay preguntas, hay saludos, déjenos saber desde qué radioemisoras nos escuchan o desde qué país del mundo. Si lo ve en Facebook, eso sería muy interesante para nosotros. No solo para mí en lo personal, sino para todos en la producción. Y es algo muy interesante saber cómo Dios está usando estos programas cada día. El teléfono del Ministerio Vivir Mejor Incorporated, que es dueño de este programa y coproductor de este programa en Radio La Red, es el 720-325-7282, aquí en Denver, 720-325-7282. Para los que nos están escuchando desde fuera de Colorado, ustedes pueden llamar a su radioemisora amiga y ellos se contactan con nosotros, o vaya directamente a radiolared.net desde su teléfono celular, tablet o su computadora, y ahí puede contactarse también. Y si tiene la aplicación, bájela. Si tiene la aplicación de Radio La Red en su teléfono, con mayor razón no solo puede escuchar los programas, este y otros programas de Radio La Red, sino que también desde allí puede enviarnos un mensaje de voz, aparte de texto, y lo vamos a poner al aire, si no siempre, por lo menos en algunas ocasiones. También cuando tenga preguntas sobre cualquiera de estos temas, no tenga ninguna duda, no tenga pena, como decimos aquí también, de enviarnos su mensaje de voz o su mensaje de texto, y entonces entre todos hacemos este programa algo más dinámico todavía. Mañana vamos a estar hablando acerca del matrimonio y la familia, y como esta es la semana navideña, mañana nuestro tema será la familia del Señor Jesús. Vamos a hablar de cómo fue su familia, su mamá, sus hermanos. La Biblia no nos dice nada de José, el esposo de María, solo lo que nos dice es antes del nacimiento de Jesús. Después casi ya no hay referencias de él, pero sí vamos a hablar acerca de cómo era la vida de cualquier familia en esa época, 2000 años atrás, y de manera muy especial cómo fue la familia del Señor Jesús, porque bueno, este niño no era cualquier niño, ¿verdad? Entonces vamos a mirar eso. Los jueves hablamos aquí de emociones y relaciones interpersonales, y el jueves vamos a hablar acerca de la Navidad y nuestras emociones. ¿Okay? Pero hoy vamos a ir directo al texto bíblico. Voy a compartirles desde el capítulo 12, versículo 34,
hasta que nos tome más o menos el descanso, el break, la pausa comercial. Pero voy a tomar desde el 12:34 porque sé que ahí dejamos, según mis notas aquí en el estudio, ahí dejamos el martes pasado. Capítulo 12 de San Juan, versículo 34. La gente respondió al Señor: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices pues tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que se había hecho tantas señales entre ellos y delante de ellos, no creían en él. A pesar de que el Señor había hecho estas señales. Verso 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bueno, el Señor va a bendecir esta palabra, así que prepárese. En el capítulo 12, versículo 34, hemos leído que la multitud toma una reacción. Claro, si usted escucha el programa del martes se va a dar cuenta, o si lo lee en el texto aquí, en el capítulo 12, recuerde que puede ir al podcast y escuchar lo que dijimos la semana pasada, el comentario sobre ese capítulo. Aquí la gente le responde: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo debe permanecer para siempre. Algunos comentaristas piensan que esto puede ser una alusión al Salmo 89. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento cada vez que se hablaba de la venida del Mesías, se pensaba en la primera venida. Inclusive se menciona: y tú, Belén, Efrata, pequeña entre todas las ciudades, recuerda. Entonces se mencionaba la ciudad, no la fecha, pero sí se mencionaba dónde iba a llegar el Mesías, que iba a venir del linaje del rey David, en qué lugar iban a ser, pero no se habla tanto en el Antiguo Testamento de la segunda venida de Cristo. Aparece, pero hay que buscarlo con más detenimiento. En cambio, los antiguos, los judíos específicamente, leían y conocían acerca de la primera venida del Señor Jesús y pensaban en una en una venida del Mesías y en el establecimiento de un reino de paz mundial en esa región de ellos, en la Palestina de ese tiempo. Entonces, esta era la idea que ellos tenían, y la idea era de un rey al estilo militar, al estilo de los jueces del Antiguo Testamento, y que iba a salvar al pueblo de Israel, y todo estaba concentrado en ellos porque, bueno, el Antiguo Testamento habla del pacto
de Dios con su pueblo Israel, a través del cual vendría el Mesías. Ellos no interpretaron siempre que el Mesías sería para toda la humanidad. Ellos pensaban era para el pueblo de Israel. Y luego la otra era para siempre. La otra idea era que desde que el Mesías viniese, el pueblo de Israel iba a ser absolutamente libre y por sobre otras naciones de la humanidad, y iba a ser eterno, iba a ser así para siempre. Cuando regresemos después de esta primera pausa, vamos a mirar este versículo 35, donde el Señor explica el propósito de su venida, ¿ok? Ahí el Señor habla acerca de esto y de la luz. Vamos a ver qué significa. Quédese con nosotros. En 3 minutos regresamos a su programa Viva Mejor en el estudio bíblico del libro de Juan. Ya regresamos. $1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 1 de cada 3 adultos tiene prediabetes. 1 de cada 3. Esto significa que podría ser usted, su compañero de fútbol, su compañero de fútbol americano, usted, el que pasea a su perro, la mujer que pasea a su gato. Con un diagnóstico temprano, la prediabetes puede revertirse. Haga su evaluación de riesgo en podriatenerprediabetes.org. Presentado por el Ad Council y sus socios de la campaña educativa sobre la prediabetes. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. ¿Conoce a alguna persona separada o divorciada? O tal vez usted mismo está atravesando por esa situación. El trauma de la separación y el divorcio es devastador. Durante las 3 décadas que llevamos en el ministerio cristiano, hemos visto muchos matrimonios siendo afectados por este problema y sabemos que la carga emocional, espiritual y aún financiera es tremenda. Ni que hablar de las consecuencias en los niños de matrimonios que llegan al divorcio. Sin embargo, en medio del dolor, del sentimiento de abandono y de las diversas consecuencias que deja el divorcio, quiero que sepa que la vida no termina allí. Tenemos un Dios que se compadece de nosotros. En su palabra, Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego nos habla de llevar su yugo fácil y su carga ligera. Es que el Señor mismo quiere que le dejemos llevar nuestras cargas. Él es quien, en realidad, camina con nosotros por la vida, ofreciéndonos paz, consuelo y una guía para el camino. Es verdad que el trauma de la separación y el divorcio son cargas emocionales muy pesadas de llevar, pero Dios tiene hombros muy grandes y Él quiere encargarse, es decir, tomar su carga. Le saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. Hoy, como todos los martes, el Dr. Daniel Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Continuamos, este es nuestro segundo segmento y estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 12. Este es el único programa de Viva Mejor, o la única edición de Viva Mejor los días martes, es cuando venimos a la Biblia, vamos capítulo por capítulo. Estamos en el libro de Juan, en el capítulo 12. Ambiciono llegar al capítulo 13, se lo prometo,
pero estamos tratando de hacerlo así desde hace mucho tiempo, claro, pero en esta nueva versión de el programa Viva Mejor tenemos más tiempo, tenemos 2 horas cada día, así que los martes es especialmente provechoso para nosotros porque podemos abarcar más versículos de la Biblia y no se nos cortan tanto los temas. Así que vamos a usar bien el tiempo ahora y vamos a ir al versículo 35 como leíamos antes, donde el Señor responde: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Aquí tenemos una expresión que cuando uno la lee muy rápido, no se da cuenta qué está pasando, porque en el versículo anterior la gente dice: nosotros hemos leído que el Cristo permanece para siempre, y tú dices el Hijo del Hombre ha de ser levantado. Captaron la idea, ¿verdad? Ellos captaron la idea de la muerte de Jesús probablemente. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces le preguntan. Y la respuesta de Jesús es, como muchas veces era, salir con un micromensaje, digamos hoy en términos modernos. Aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz. Ahora aquí tenemos en el original un imperativo. Sabe que un imperativo es una orden, ¿verdad? Entonces el idioma griego aquí, como fue escrito, habla de caminar. Dice aquí en esta versión: entre tanto que está la luz entre ustedes, tienen que andar o caminar, ¿okay? Es un sinónimo, en la luz. Y esto, el énfasis en el versículo está allí, en el caminar como una orden, como algo imperativo, y es un imperativo que indica en el idioma original, en el griego, no una orden de solamente una vez, sino una orden constante. ¿Okay? Entonces, al mirar ahí el original, lo que el Señor nos está diciendo es que cuando uno cree en el Señor Jesucristo como Dios hecho hombre, encarnado, como el Salvador del mundo, nuestro Redentor, estamos entrando en una relación con Él. Cuando en el capítulo 3 Jesús le dice a Nicodemo: todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No está, como hemos explicado y explicaremos otras veces, el Señor Jesús hablando de una creencia intelectual o como quien cree en un personaje histórico y nada más. Está hablando en una relación personal. Creer aquí es una relación personal con el Señor. Es una relación que involucra un compromiso, no es solamente una decisión emotiva, ¿okay? Como diciendo, bueno, pasé al frente, a la plataforma, al altar, o llamé por teléfono a un programa radial o en televisión, o alguien me habló por teléfono, o me encontré con alguien y me dijo: haga esta oración. Nada malo con eso, pero el asunto es que eso solamente es el comienzo. Aquí se trata de una relación con el Señor. Entonces el Señor está diciendo que Él es la luz, que no está hablando de una idea política o una idea sociológica, una idea religiosa o una ideología. Él está hablando de Él. ¿Cómo sabemos eso? En todo el capítulo vemos que Él está hablando de Él, en realidad en todo el libro. Entonces Él dice: aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿Okay? Un poco. Él ya no le faltaba mucho para ir a la cruz. Entonces anden, caminen en la luz, ¿okay? Tengan relación con Él de una manera personal, con el Señor, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Esto es algo recurrente cuando usted va hacia el capítulo 1 y cuando va al capítulo 3. Juan, al escribir esto, recordar estas palabras del Señor Jesús, varias veces menciona la palabra luz y la palabra tinieblas, las comparaciones allí entre Dios y las tinieblas, el mundo de la relación con Cristo y la relación con el enemigo, con Satanás. Varias veces él utiliza estos ejemplos. Recuerde que Juan está escribiendo su evangelio, su carta, tiempo después de lo que ocurrió. ¿Okay? Por eso a veces los cambios de verbos parecen extraños, pero es porque él está escribiendo, inspirado por Dios, lo que ya había ocurrido. Al tiempo que Juan escribe esto que acabamos de leer, Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido a los cielos en gloria, ¿okay? Y esto ocurrió entonces
La escritura en sí ocurrió después. Entonces aquí Juan recuerda que el Señor Jesús dijo esto: entre tanto que yo estoy entre ustedes, en otras palabras, anden en la luz para que no les sorprendan las tinieblas. Y en el verso 16 complementa el concepto diciendo: entre tanto que tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Entonces aquí vemos el tema constante del Evangelio de San Juan, de Jesús como la luz del mundo. Hay un énfasis constante, recurrente en Jesús. Yo les mencioné en el capítulo 1, el 3, en el 5, en el 9, en el 12, aparecen muchas veces estas expresiones. Esta idea de la realidad de la luz, la idea de la realidad de la oscuridad, es una idea espiritual. No está hablando de la luz del sol o la sombra, está hablando de los contrastes entre una persona que ha nacido de nuevo espiritualmente y está en la luz de Cristo Jesús, en la luz de Dios, caminando en la luz del Señor, y la persona que ha rechazado o rechaza al Señor Jesucristo. Dios dice: esa persona está en oscuridad. Y no está hablando del fenómeno de la luz físico, está hablando de espiritualmente, está en oscuridad, no sabe a dónde va, dice el Señor. Y cuando miramos hoy en día a la humanidad, o quizá a nosotros mismos, antes de conocer a Jesucristo, esa era la realidad. ¿Dónde estaba nuestro destino? ¿Hacia dónde íbamos? ¿De qué se trataba la vida? ¿Era simplemente igual que los animales, existir y cumplir ciertas funciones aquí en la tierra y eso era todo? Sabemos que no. La gente cuando dice: yo no tengo, mi vida no tiene significado, no le veo propósito, no tiene sentido, no sé para qué existo. Aún hay personas que dicen eso teniendo una carrera muy redituable, donde gana mucho dinero. Así que no piense que lo va a decir simplemente una persona tal vez que nunca tuvo la oportunidad de escribir, o es muy pobre, no triunfó en la vida, entre comillas. Todo ser humano tiene esa sensación de vacío, sabe cuando no tiene relación con Dios. Y busca llenar ese vacío, busca tener sentido en su vida a través de su carrera, el trabajo, la familia, el amor, el dinero, y todo eso no es necesariamente malo, pero nada de eso satisface, nada de eso llena al ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo las tinieblas, yo pienso: eso también son tinieblas. No pensemos en el que anda en tinieblas, dijo Jesús, es el que anda en la brujería, o está en la hechicería, o quién sabe qué cosa inmoral. Todo eso también lo es, todo eso también es tinieblas, pero una persona que no tiene a Cristo en su corazón, este es otro ejemplo, está en oscuridad, está en tinieblas. Y en el libro de Juan, Juan escribe esto porque varias veces Jesús menciona estas metáforas, estos ejemplos. En el versículo 37 y 38 dice: pero a pesar de que había hecho el Señor tantas señales delante de ellos, no creían en él. Este es el comentario, ¿verdad?, que Dios pone en boca de Juan. A pesar, y esto nos tiene que recordar que un milagro, una señal, algo supernatural, sobrenatural, nunca es garantía de que una persona vaya a creer. Esto viene a mí ahora en mi mente pensando en la parábola del rico y Lázaro. Cuando el Señor Jesús contó esa parábola, muchos de ustedes recordarán haber leído, cuando el rico en ese lugar de tormento dice a Abraham: si puedes enviar a Lázaro para que, si alguien resucita de los muertos, en otras palabras, ¿verdad?, algo sobrenatural, nunca visto, mis hermanos van a creer y no van a venir a este lugar de tormento. No es garantía. El Señor Jesús mismo estuvo aquí en la tierra, y el mismo día que resucitó a Lázaro, lea por ahí Juan capítulo 11, algunas personas, muchos creyeron en él, y otros fueron a contárselo a los judíos, y todo con un plan de atacar a Jesús y luego a Lázaro. Entonces, no hay garantía. Yo sé, esto parece increíble, porque hay gente que dice: si yo veo, voy a creer. Ver para creer no es una garantía de que una persona va a creer. Cuando una persona está en tinieblas, cuando su mente está oscurecida, cuando su mente está encallecida, usando un término del Antiguo Testamento, cuando su mente está cauterizada, no va a creer. Recuerda a Faraón en Egipto, no va a creer. Ahora usted quizá recordará: bueno, pastor, pero Dios le cegó el entendimiento, o aquí dice que cegó. Ya vamos a llegar ahí a ver qué significa eso, pero el punto es que acciones milagrosas y sobrenaturales de Dios
llevan a muchas personas a los pies de Cristo, mientras que otros no creen. Están en tinieblas, están cegados. Ahora el versículo 38 dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? La palabra del profeta Isaías. Esta es una cita de Isaías capítulo 53, un texto muy temido por los judíos hoy en día mismo en Israel, y en algunos lugares, en sinagogas, ¿verdad?, no se permite leer este texto, porque es el texto donde se habla del siervo sufriente, del Mesías sufriente, un concepto que para los judíos no cabía, a pesar de que está en sus profecías, en las profecías bíblicas. Y aquí justamente habla acerca de esto en versículos 38 y 39. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? La gente no creía, los judíos, que el Mesías iba a sufrir, sino que veían en el Mesías prometido un guerrero, un militar, no a un siervo que iba a dar su vida por los demás. Vamos a partir desde allí cuando regresemos después de esta próxima pausa y entremos en la segunda media hora del programa. Y para ustedes que están escuchándonos desde otras emisoras amigas alrededor del país, también volvemos después de lo que ellos ponen durante estos próximos 3 minutos. Quédese con nosotros en Viva Mejor. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde y en repetición durante la programación del día. Estaremos desarrollando series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán en tu relación con Dios. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Con el paso de los años, quizás le recetaron opioides después de su cesárea o después de la lesión en la espalda de un familiar. Usted aún los tiene en su hogar, por si acaso, pero quedarse con los opioides que sobraron pone a su familia en peligro. Los problemas con los opioides pueden comenzar en casa con los medicamentos no utilizados, como pastillas, parches y jarabes. Aprenda a cómo eliminar el riesgo en www.fda.gov/deshacerse de medicamentos. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los viernes y sábados en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. ¿Sabías que la Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero que la tristeza enferma? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Te saludan Kevin y Leti Villa. Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red. Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Vamos en su programa Viva Mejor. Aquí continuamos y estamos en Juan capítulo 12 y estamos viendo el 39, enseguida el 40. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Entramos en la segunda media hora del programa y lo bueno de los programas es que quedan grabados siempre, están ahí en el podcast, están aquí en Facebook o en YouTube, y esta es una muy buena manera para que si usted no puede seguirnos las 2 horas corridas, pueda hacerlo en partes, un poco ahora, un poco más tarde. Lo ideal es seguir las 2 horas, pero comprendemos, ¿ok? Son 2 horas y esto no es televisión, es radio, aunque estamos también en televisión si se quiere por Facebook, y ahí mismo usted también lo puede pausar, así que eso es bueno. Nos gustaría que esté corrido sin parar, pero entendemos si no puede, por eso está esto también en forma de grabación. Así que muchísimas gracias a ustedes en Denver y en otros lugares también y alrededor del mundo vía Facebook. Déjenos saber desde dónde nos está viendo también en Facebook, ¿ok? Para contactarse con nosotros, entonces vaya a radiolared.net, radiolared.net. También puede ir a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Si va a radiolared.net, ahí tiene todos los enlaces o los links con Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Y por supuesto, en Facebook también tiene el Messenger. Así que, como quiera usted, contáctese con nosotros. Los que están aquí en Denver también pueden llamar a la iglesia al 720-325-7282, 720-325-7282. Muy bien, vamos entonces a este pasaje que a veces nos concierne un poco. ¿Cómo está este asunto, verdad? Por esto no podían creer, dice el verso 39, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean, y acá está la respuesta, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. ¿Qué significa esto? Porque es un poquito extraño. Por un lado se nos dice, bueno, el Señor vino para que seamos salvos, vino para salvarnos. Él quiere que creamos. Y ahora resulta que a algunos les cegó el corazón. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a mirar esto de una manera no tan profunda como lo veríamos en la Escuela de Ministerios de Colorado, ¿verdad? Ahí nos metemos más académicamente a hacerlo. Pero aquí vamos a decir esto. Cuando Juan habla acerca de esto y dice, por esta razón no podían creer, la idea es que no puede haber una relación personal con el Señor Jesucristo, claro, si uno no, en primer lugar no cree en Él. ¿Okay? Por eso antes decía, tienen que estar en la luz, y decíamos, es un imperativo, es la condición para poder tener los ojos espirituales abiertos y ver quién es realmente el Señor Jesús y cuál es nuestra necesidad y por qué vino el Señor Jesús, etcétera. Entonces somos pecadores, el Señor vino para salvarnos y cuando creemos en Él, ponemos nuestra confianza en Él, somos salvos. Observe que la gente seguía a Jesús por los milagros que el Señor Jesús hacía. Esto me recuerda que cuando el Señor multiplica los panes y los peces, muchos de ustedes conocen esa historia igual que yo, después la gente lo sigue y el Señor dice, me siguen porque les di de comer. Ahora, eso no es una queja, es simplemente el Señor pone en perspectiva las cosas para que la gente se dé cuenta que Él no ignora las motivaciones que tenemos y las quiere corregir. Él dice, no se preocupen tanto por la comida que perece, sino preocúpense por la comida que permanece. Y más adelante aparece en ese contexto Jesús como el pan de vida. Entonces, todos los milagros de nuestro Señor no eran solamente para beneficiar a una multitud, como en el caso de la multiplicación de panes y peces, o para beneficiar a una familia, como en el caso de la resurrección de Lázaro y otros, o a una persona que estaba enferma. Claro que sí, eso era para eso, pero no era todo para eso. En realidad esos milagros eran para que la gente supiese que Él era el Mesías, que era Dios encarnado.
El mismo Nicodemo, Juan capítulo 3, había visto varias señales y le dice al Señor Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces a menos que esté Dios con él o en él. Entonces yo sé que es el capítulo 3 y parece como que ahí comienzan las cosas a desarrollarse, pero en realidad ya había el Señor hecho muchos milagros para cuando Nicodemo viene de parte de Sanedrín a decirle sabemos esto. Y en griego ese sabemos esto no es como decir nos da la impresión o nos parece, realmente estaba confirmado que creían eso. Sin embargo, Jesús le dice a Nicodemo: tienes que volver a nacer. En otras palabras, todavía no eres salvo, a pesar de que crees en los milagros. En este caso, observen, el Señor estaba haciendo milagros y sin embargo la gente lo seguía, pero no todos creían que Él era el Cristo, el Mesías. ¿Ven? Entonces, aquí se menciona a Isaías. Los milagros atrajeron a la gente, a la persona de Jesús, pero no necesariamente le provocaron en la gente la confianza, la fe de ver al Señor, en el Señor, al Mesías prometido. Entonces luego dice, y nuevamente Isaías, y agrega en el versículo 39 otra cita, ¿verdad? Como dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sane es un término que también es paralelo o sinónimo a salve en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Porque uno lo lee rápido y parece injusto. No. Por eso dije, observe bien, y yo hice un énfasis especialmente a propósito al leerlo, ¿verdad? Se refiere al endurecimiento del corazón de los judíos al escuchar el mensaje de Dios, aún por el profeta Isaías. ¿Ok? Ahora, cuando vemos la palabra corazón, que aparece otra vez en el versículo 40, no piensen, como siempre digo, en el músculo cardíaco que está bombeando sangre en este momento y por eso estamos vivos. La palabra corazón se usa muchas veces para decir el alma, para decir la vida. Es una forma metafórica, es una metáfora, es un ejemplo. Y otras veces también se usan los riñones, las entrañas, que es donde hoy en día sabemos que uno siente, ¿verdad?, las sensaciones nerviosas o emocionales también. Pero el corazón tenía mucho que ver con la idea de la vida, los pensamientos, las motivaciones, las acciones. Y uno piensa, pero entonces, ¿no es injusto que Dios haya provocado esto? No lo es, simplemente está hablando acerca de un endurecimiento que produce que la persona crea y tenga que creer de todo corazón. Observe que esa expresión de todo corazón, que no está aquí en este momento en esta parte de la escritura, pero usted y yo a veces la usamos, ¿verdad? Cuando queremos hacer énfasis que creemos algo, pero genuinamente lo creemos, generalmente en español agregamos lo creemos de todo corazón, es lo que hacemos en nuestro idioma, ¿verdad? O en inglés también decimos eso, my whole heart. Entonces la idea es enfatizar que no tenemos dudas, enfatizar que no es una creencia simplemente por conveniencia o una creencia intelectual o algo informado a nuestra mente, es en realidad creer desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu. Como en el Antiguo Testamento, los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ven el énfasis ahí tan grande. Entonces, no es una creencia intelectual. ¿Okay? Esa creencia intelectual entra, pero no es esa la creencia. La creencia o el sistema, vamos a decirlo así. Uno tiene que estar convencido, plenamente convencido, de que Cristo, Jesús es el Cristo, es el Mesías. ¿Sí? Entonces estas personas veían los milagros, veían las señales, así todos no lo creían. Unos sí, pero otros no. Sus corazones estaban cegados, las motivaciones eran las incorrectas. Las motivaciones, los motivos que una persona tiene, como usted y yo, son lo que después produce nuestras acciones. Nuestras acciones están motivadas por nuestros pensamientos. Entonces todo eso se atribuye a no solamente a nuestro cerebro, sino a nuestro ser
interno, ¿verdad? Interior. Y eso revela quiénes somos, ¿okay? Como persona, no solamente nuestra personalidad, sino qué hay dentro nuestro. Hay un corazón abierto a la palabra de Dios, hay un corazón abierto al Señor o que nos creó, o hay un corazón cerrado, porque preferimos estar en las tinieblas. Como dice el Señor aún en capítulos anteriores, los hombres prefirieron andar en las tinieblas y no en la luz porque sus obras eran malas. La luz expone, exhibe todo. Bueno, en el verso 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Dios, y esta es una afirmación de los profetas del Antiguo Testamento para decir realmente eran afirmaciones de personas de Dios y ellos conocían al Mesías que vendría, ¿okay? Sabían cómo iba a ser todo esto. Ya regresamos después de esta pausa. $16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red, los viernes a las 3:30 de la tarde. Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual, así que no te lo puedes perder. Los Jóvenes de la Red en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov/COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM Radio La Red. ¡Te esperamos! Como todos los días, patrocina nuestro programa la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart Cherry Creek. Usted puede encontrarla en el teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. Llámela de mi parte si usted desea vender su casa o comprar una casa u otro tipo de bien inmueble como un lote, un rancho, un terreno. Sea que usted viva en Colorado o fuera de Colorado y nos esté escuchando y quiera invertir aquí, por favor llámela. Ella es bilingüe y siempre está bien dispuesta a ayudarle. Nuevamente su teléfono es el 303-810-6761. La señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart Cherry Creek, a quien agradecemos muchísimo siempre por su patrocinio en parte a este programa y por ser una fiel oyente del programa Viva Mejor. Muchos saludos desde los estudios de la nueva Radio La Red, Magali. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos ser parte del día de hoy para usted. Donde quiera y cuando quiera que nos escuche y en el medio que usted haya escogido para escuchar o ver el programa, aquí en 1650 AM Radio La Red en Denver o en la emisora amiga en su ciudad o estado, y en Facebook
pues quién sabe desde dónde, ¿no? Por eso nos gustaría mucho que nos lo haga saber. Muy bien, vamos a continuar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12. En el verso 42 dice que aún así muchos de los gobernantes, ¿ok? Dice, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Esto es muy interesante porque solemos tener la imagen mental de que ninguno de los gobernantes de la época creyó en Jesús, todos estaban en contra de él. Bueno, es cierto que muchos estaban en contra de él, pero observe lo que dice aquí la Biblia en Juan 12:42. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Es decir, dio su fruto. No todo estaba perdido. El problema aquí con ellos fue que dice, a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Puede usted ver el miedo al hombre, como dice la Biblia? El miedo a otro ser humano. Claro, la expulsión de la sinagoga para ellos era una cosa muy grave, ¿ok? Era algo muy grave, no era algo como, digamos, para nosotros hoy, ¿no es cierto? Era realmente algo grave, era casi como si se dijese, era como casi ser expulsado de la sociedad en esa época. Era una cosa muy importante. La sinagoga estaba involucrada no solamente en la vida religiosa de los judíos, sino también en la vida social, en la vida familiar. Quizá pueda usted recordar que un señor a quien el Señor Jesús sanó, finalmente lo expulsaron de la sinagoga porque él insistía, pues yo no sé qué pasó ni cómo lo hizo, pero antes yo era ciego y ahora veo. Y después dice que lo expulsaron de la sinagoga y el Señor lo encontró cuando eso pasó. Ahora, para decirles que era grave en aquellos años, en aquella cultura para un judío, ser expulsado de la sinagoga. Entonces, es lamentable que esta gente tuvo temor al hombre. Hay otro texto en las Escrituras, en la Biblia, donde dice que el que me confesara delante de los hombres, dice el Señor, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, mas el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No sé qué habrá pasado con estos gobernantes más adelante, porque quizá les ocurrió lo que al apóstol Pedro. El apóstol Pedro negó al Señor Jesús por lo menos 3 veces, y hay ahí una especie de... No nos vamos a poner a examinar ese texto, pero yo sé que hay algunos autores que manejan mucho el lenguaje griego muy bien, mucho mejor que yo, y ellos dicen que 3 veces es probable que se refiere a 3 ocasiones, donde varias veces en cada ocasión Pedro enojado negó al Señor. Pero bueno, eso es entre paréntesis, aun si lo haya hecho una sola vez. Pedro negó a Jesús, sin embargo el Señor Jesús lo perdonó. Él se arrepintió, Pedro se arrepintió, el Señor Jesús lo perdonó y le dio oportunidad. Y bueno, Pedro fue un mártir más adelante, murió por Cristo. Entonces, ¿qué pasó con estos gobernantes después? No sé. Aquí solamente dice que creyeron en él, pero no lo confesaban públicamente. Y el verso 43, Juan, inspirado por Dios, explica lo del temor al hombre. Amaban porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ahí es donde la cosa se pone más dura, más fuerte, como para pensar, ¿realmente creyeron? Bueno, hubo fruto, muchos de los gobernantes creyeron en él, no lo confesaban por temor de ser echados de las sinagogas. En el verso 43, otra vez, ahí donde uno podría llegar a dudar si la creencia de ellos fue nada más algo emotivo, algo emocional, una grandísima admiración por el Señor, o qué pasó. Pero también está el ejemplo que puse de Pedro, en el sentido de que hay situaciones donde la fe comienza de una manera muy débil, no diría infantil, pero sí la fe todavía es un poquito débil, uno tiene un poco de temor. Quizá usted, amigo oyente o televidente, le ha ocurrido. Usted recibe al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, sabe, está seguro que tiene la vida eterna, quiere comentárselo a sus familiares y a otros, y le puede dar un poco de miedo, de temor, mientras que otros no tienen ese problema. Pero hay personas que de verdad creyeron
y luchan internamente. Tal vez usted es uno de ellos. Bueno, déjeme decirle que eso no significa que usted no es salvo o salva porque no se anima a confesarlo públicamente, sino que tiene que vencer ese temor porque no puede seguir con ese temor. Entonces, el Evangelio de Juan aquí usa la palabra creer. Esta es la palabra pisteo en griego. Y esta palabra creer se usa de diferentes maneras. Hay ocasiones donde se utiliza como una primera decisión, o algunos dicen como la atracción a algo, que creo a alguien en quien creo. Y primero suele ser o puede ser una respuesta desde nuestras emociones y nuestra mente, y luego se va concretando y en verdad es una fe salvadora. Yo creo que yo siempre creí en el Señor porque nací en un hogar cristiano, en una buena iglesia cristiana, y desde que tengo uso de razón siempre creí en el Señor Jesús, siempre creí en la cruz de Él, siempre creí en la resurrección, pero como era muy pequeño no podía determinarlo, digamos así, no podía comprenderlo como hoy lo comprendo, ya hace muchos años lo comprendo, ¿verdad? Entonces, aunque mi fe era fuerte, y el Señor nos habla de la fe de los niños, no era una fe más madura. Entonces, cuando vinieron problemas en la vida, no me aparté nunca del Señor, gracias a Él, pero hubo dudas, no una duda concreta que me hizo apartar del Señor, pero la fe se puede llegar a debilitar, o a veces comienza como algo muy incipiente, muy débil. Es seguro, pero es todavía una fe que, como en este caso, la presión es demasiado fuerte y uno piensa voy a perder esto, y uno va a llegar a un momento en que tiene que tomar la decisión de decir, no importa lo que pierda, no importa lo que digan de mí, no importa que me persiguen o me maten, yo no voy a dejar al Señor Jesús. Y bueno, uno de ahí prueba que de verdad ha sido salvo. Otros han comprobado que no son salvos porque dicen, me gusta el Evangelio, me gusta lo del Señor Jesús, gracias porque murió en la cruz, pero nunca más voy a decir esto a nadie, lo voy a mantener siempre en mi secreto. Ahí está complicado el asunto. Si no puede superar ese temor al hombre, a lo que puede perder materialmente, o amistades o a familiares, llega un punto donde uno tiene que tomar una decisión. Si no puede superarlo, ahí entonces estamos pensando en negar al Señor de una manera permanente quizá. ¿Okay? El verso 43 entonces nos dice que, a veces comienza de una manera un poquito débil la fe, pero ahí está. Y si está, va a madurar, va a crecer, como una semilla que va a terminar creciendo. Si no está, no va a pasar nada. ¿Okay? O va a ser como la parábola de las semillas o los terrenos, algo que brota emocionalmente y después quedó contra el camino, ¿verdad? O cayó entre pedregales, etc. En el versículo 44, el Señor hace una gran aclaración y dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. No quiere decir que no cree en Jesús, sino que va más adentro del Señor Jesús. En otras palabras, ¿cuál es la meta final? Porque de tal manera amó, ¿quién? Dios al mundo. Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, que ha dado a su Hijo, Dios el Hijo, para que se hiciera hombre, ser humano, y muriese en la cruz. Cosa que los gnósticos de la época no creían ni creen hoy, nunca pensando que Dios podía transformarse en un ser humano, etcétera, etcétera. Pero es lo que la Biblia dice. Él vino, fue tentado en todos, pero sin pecado. De esa manera llegó a la cruz como aquel cordero sin mancha que se representaba a través de un corderito, un animal, ya en el Antiguo Testamento. Entonces, el Señor está diciendo, yo soy el mediador. En otro texto, el Señor Jesús dice, Él es el mediador. Y en la Biblia dice, Jesús dice, no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Otro texto dice, no hay otro mediador, solamente Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces la meta final es esta que el Señor dice, el que cree en mí, cree en el Padre. El que me ve a mí, está viendo al Padre. Ahí no es el dualismo que creen algunos hermanos que están en la denominación de solo Jesús y otros. Aquí estás diciendo, no es Jesús, es
realmente es el Padre, porque entonces el Padre se fue del cielo. No, aquí es una manera de decir, como Jesús mismo lo aclara en otras ocasiones: el que cree en mí, cree en el Padre que me envió. Entonces no es un cambio de modalidad. El modalismo también habla así, más que dualismo, el modalismo es lo que quise decir, ¿verdad? Se muda de una forma a otra, ¿no? El Señor nunca dice eso. Entonces aquí simplemente dice, la meta en realidad es que vean el amor del Padre por ustedes para salvarlos. Constantemente se repite este tema. Entonces el Señor dice que el que le conoce a Él, en realidad conoce al Padre. Todavía no está viendo al Padre cara a cara, ni usted ni yo, nunca lo hemos visto, lo vamos a ver. Pero al conocer al Hijo es conocer al Padre. Esto es una relación que nosotros también podemos hacer o podemos verla para darnos cuenta un poco de lo que significa estas palabras del Señor Jesús. Cuando uno dice, bueno, conozco al hijo de Pastor Daniel, aunque nunca he visto al Pastor Daniel cara a cara, pero al conocer al hijo conozco la familia, conozco características del hermano Daniel, aunque en realidad nunca lo traté, porque el hijo estaba representando a Daniel, ¿verdad? Entonces un día conoceré a la familia completamente, un día conoceré al Padre completamente. Jesús fue enviado por el Padre, ¿ok? Entonces por eso el Señor dijo, el que me ve a mí, el que me conoce a mí, conoce al Padre, y se cumple lo que el Señor ha hecho. Dios, el Padre, ha enviado al Hijo por amor. ¿Sí? Vamos al versículo 47 después de esta próxima pausa. Quédese con nosotros. Usted está escuchando Viva Mejor. Ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM KBJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. El ser propietario de una casa es un sueño para muchos, pero hoy ese sueño puede ser real con Magali Friedrich de Home Smart Cherry Creek. Es completamente bilingüe, amable y hace el proceso con excelencia, sea para la compra o venta de tu casa. Magali Friedrich, 303-810-6761, 303-810-6761. América, tus hijos tienen un superpoder. Ellos pueden salvar muchas vidas al no salir a jugar. Con solo quedarse en casa y juntarse con sus amigos por internet o videochats, ayudan contra la propagación de peligrosos gérmenes. Y si salen, asegúrate de que usen sus superpoderes para distanciarse 6 pies de los demás y así proteger a todos los habitantes del planeta. Infórmate más en coronavirus.gov. Este es un mensaje de los CDC y el Ad Council. Les saludan Mario y Patti Contreras y les animamos a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la 1 de la tarde. Estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Escúchenos todos los viernes a la 1 de la tarde aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le habla el Dr. Andrés Panasiuk, fundador del Instituto para la Cultura Financiera. Este tiempo de Navidad puede ser un tiempo de reflexión o un tiempo de actividad, un tiempo para pensar o un tiempo para comprar, un tiempo para compartir o un tiempo para
egoístamente pensar en lo que queremos recibir. De parte de nuestro equipo continental de cultura financiera, quisiéramos animarle a mantener el nacimiento de nuestro Señor en el centro de las fiestas navideñas. Para un mundo en guerra nace la paz. Para un mundo en tinieblas nace la luz. Para un mundo egoísta nace el amor. Para un mundo que se muere nace la esperanza de la natividad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se lo desean sus amigos de Cultura Financiera. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Estamos de regreso aquí en su programa Viva Mejor y estamos en nuestro quinto segmento. Una razón por la cual menciono los segmentos es porque si usted no puede escuchar las 2 horas corrido, es una manera de volver atrás en el podcast y poder identificar más rápidamente en qué segmento se quedó. Repito la información de contacto. Si usted está aquí en Colorado, puede llamarnos al 720-325-7282. 720-325-7282. Si usted también quiere o está fuera de la ciudad y quiere contactarnos vía el internet, radiolared.net, y también iglesialareddenver.org. En radiolared.net va a encontrar todos los links o enlaces para Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y si aparecen otros, ahí los vamos a incluir también. ¿Okay? Yo sé que ahora algunos están cambiando de Twitter a otro sistema que no hace censura y vamos a ver, es probable que lo agreguemos también dentro de poco. Mientras tanto, nosotros vamos a versículos 46 y 47. El Señor Jesús dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Muy parecido a lo que dijo en el capítulo 3. Verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Otra vez muy parecido a lo que dijo a Nicodemo, no he venido a condenar, sino a salvar. Entonces vamos a observar esto, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dice, yo la luz, momentos atrás estábamos justamente hablando de eso. El Señor Jesús es la luz del mundo. Él hizo la comparación entre la luz y las tinieblas, y Él dijo, mientras la luz está entre ustedes, anden en la luz. Ahora, aquí otra vez utiliza ese ejemplo, y entonces dice, yo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, recuerdes Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Muy bien, y luego dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, aquí habla otra vez de una experiencia continua. Antes decíamos que, en segmentos atrás, que la experiencia de relación con Dios no es solamente una decisión una vez. Eso comienza con una decisión, pero siempre, toda la vida, es una vida de relación constante. Y aquí es una vida de relación constante, de obediencia constante. La obediencia continua al Señor es una muestra de que la persona es salva. Es una muestra de que hay una relación permanente con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos seguros de que una persona es salva? ¿Cómo sabemos que una persona realmente conoce a Cristo? ¿Cómo nosotros sabemos en nuestra vida a nivel personal? Bueno, ¿qué está pasando en nuestra vida desde que hicimos esa decisión? Siendo niños, jóvenes, adultos, ahora, hace mucho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nada más es agregamos una creencia a nuestra carpeta de creencias o nuestro file de creencias mentales, cambiamos simplemente de una religión a otra, o de verdad, desde que tomamos esa decisión, desde que rendimos nuestra vida
al único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo, han habido cambios en nuestra vida, pero fíjese que estos cambios no son producidos por el pastor de su iglesia, no son producidos por una iglesia. La iglesia no salva. La iglesia no tiene, ni esta ni ninguna, tiene poder para salvar. Solo Cristo salva. Entonces, ¿quién hace el cambio en nuestra vida? ¿Quién produce que obedezcamos al Señor? ¿Quién produce esta transformación? Es Dios, el Espíritu Santo, desde el momento en que abrimos nuestro corazón y creímos, pusimos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesucristo, después de habernos arrepentido de nuestros pecados, es decir, el Señor dice que todo ser humano es pecador, lo reconocimos, no resistimos eso, sino que lo reconocimos, es decir, no resistimos que eso es lo que Dios dice, y no puede ser, yo soy una buena persona. Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, alejados, separados de la presencia de Dios. Cuando uno reconoce eso, entonces dice, yo soy pecador. Y si tiene dudas, fíjese en su vida. Nunca mintió, nunca robó, nunca hizo esto, y siempre todos vamos a encontrar uno o muchos casos como para confirmar, es cierto lo que la Biblia dice, soy pecador, soy de una naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando uno dice, me arrepiento por mis pecados, hay gente que piensa, me arrepiento de los niños. Yo me acuerdo cuando era pequeño, me arrepiento de haberle robado una monedita a mi mamá de la cartera o de la bolsa, me arrepiento de haber dicho una mala palabra, o me arrepiento de haber golpeado a un compañero en la escuela cuando me trató mal. Ok, todo eso es pecado, pero vamos a ser honestos, realmente cuando la Biblia dice que nos arrepintamos de nuestros pecados, todo eso está incluido, pero uno tiene que preguntarse, ¿y por qué hacemos todo eso? Y eso hasta llegar a lo mejor a crímenes. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, y de eso nos estamos arrepintiendo. Nos estamos arrepintiendo de que por ser pecadores no podemos tener relación personal con Dios. Por ser pecadores y no poder tener relación con Dios, no hay forma de crear una relación con Dios, por más que nos portemos bien, por más que ya no hagamos cosas que hacíamos, porque ahora somos más grandes y más maduros. Siempre, siempre, siempre vamos a estar en un estado de pecaminosidad, vamos a ser pecadores, y no hay forma de reconciliarse con Dios. Por eso Dios envió a Jesucristo, su Hijo, al mundo para reconciliarnos con Él a través de Jesucristo. Entonces, cuando creemos que Jesucristo es Dios hecho hombre, que vivió una vida como ser humano, siendo tentado en todo pero sin pecado, y en la condición así de santidad como el único Hijo de Dios, llegó a la cruz en nuestro lugar y pagó por nosotros para salvarnos, cuando nosotros no le agregamos a eso nada ni a nadie más. Cuando nosotros decimos, solo Jesucristo pudo morir en la cruz por mí, y para que yo sea salvo debo creer en Él. En la versión, como siempre les digo, que la Biblia dice de Jesús, no la que han inventado otros. Realmente creo en Él, realmente creo con todo mi corazón que cuando murió en la cruz murió por mí, murió en mi lugar. Entonces le digo, sálvame, Señor Jesús. Sálvame, eso que has hecho hace 2000 años por mí allí en Israel, eso se aplica a mi vida todavía hoy, por eso me sigues dando la vida, por eso respiro, por eso mi corazón late, porque necesito que me salves. Uno le entrega la vida al Señor Jesús, le dice, sí, Señor Jesús, yo creo en ti, yo te amo, perdóname, Padre, yo acepto el regalo que me has dado en el Señor Jesucristo, la sangre de Cristo tu Hijo me limpia de todo pecado, aquí tienes mi vida, soy un hijo tuyo. A partir de hoy Dios nos adopta como sus hijos y sus hijas. Y su Espíritu es enviado, viene a nuestra vida, y a partir de ese momento somos declarados santos, es decir, somos apartados para vivir para Dios. Ahí comienza el Señor a hacer una obra dentro de nosotros, un trabajo dentro de nosotros. Ahora que somos adoptados como sus hijos, el Señor nos habla, nos disciplina, nos guía, nos muestra su voluntad, nos va haciendo comprender la palabra de Dios, la Biblia, nos pone en una iglesia buena, sana, una iglesia que predica a Cristo, ¿verdad? Y entonces, claro, ahora sí, uno puede ver, soy del Señor porque me preocupa obedecerle, me preocupa amarle, persevero en Él. Caigo, me levanta, ¿verdad? Le pido perdón, me levanta.
Y todo eso muestra que estamos andando en la luz, estamos caminando en Cristo. Luego el Señor dice en el verso 47, yo no he venido a juzgar al mundo, he venido a salvar al mundo. Recuerde Juan 3:16, no he venido a condenar, sino a salvar. Ahora, cuando Él regrese en su segunda venida, las cosas cambian. Él no viene otra vez a salvar. Mi amigo oyente o televidente, no crea en la mentira de que cuando usted muera hay un estado intermedio y dependiendo de lo que aquí y allá se haga, usted va a poder allá pagar por todos sus pecados para entonces después entrar al cielo. Eso pone a Jesús en una posición completamente hasta ridícula, como que entonces, ¿para qué vino Señor Jesús? No es que Él vino a pagar por nosotros en la cruz. Ahora se trata de que yo tengo que hacer cosas aquí en la tierra y luego después cuando estoy muerto mi alma en el purgatorio o un lugar medio, como le llame. Aquí tenemos grandes problemas. Eso descalifica al Señor, lo pone en una situación donde no puede ser. El Señor dijo, el que cree en mí es salvo. Yo no he venido para juzgar. Un día Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con equidad, donde no va a haber otra oportunidad en ese momento para decir, ahora que te veo creo, o ahora lo comprendo, o ahora no. La salvación es para que, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Cuando regresemos vamos a continuar con estos versículos, tenemos mucho más para usted en esta, simple exégesis o análisis, estudio de cada capítulo y versículo del libro de San Juan. Estamos en el capítulo 12 y ya regresamos. Hola, somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov/COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. ¿Sabías que en la Biblia el libro de Eclesiastés menciona 37 veces la palabra vanidad? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Muy bien, hoy vamos a continuar hablando del capítulo 14, los últimos versículos, 49 y 50, y luego vamos al capítulo 13. Y hay mucho que decir todavía y la bendición de poder estar 2 horas en el programa, ya sea que usted lo escuche completo, las 2 horas, o que usted lo escuche en porciones a través del día, está muy bien. Le agradecemos nos comparta, especialmente si usted está viendo esto en YouTube o en Facebook, y si usted está en la aplicación de Radio La Red, dele a otros el dato de todo esto que le estamos diciendo, porque pueden también escucharnos en cualquier lugar. Aquí con la aplicación pueden escucharlos en cualquier lugar del país, con YouTube y Facebook, naturalmente desde cualquier lugar del mundo. En los versículos 49 y 50, que concluyen el capítulo 12, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, este es nuestro Señor Jesús hablando, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En otras ocasiones el Señor Jesús dijo, yo solo puedo hacer lo que veo hacer a mi Padre. Yo solo puedo decir lo que oigo decir a mi Padre. Y usted quizá piensa, bueno, Jesús abría los ojos al cielo y veía al Padre haciendo cosas, o oía una voz audible todo el tiempo. No dice eso la Biblia, porque el Señor Jesús, aunque era Dios, no perdió su deidad. Al mismo tiempo era un hombre que se sometió a su Padre, y aquí, como dice otro texto, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea que Jesús aprendió cosas, y Jesús fue teniendo desde niño cada vez más conciencia de quién era. A los 12 años de edad lo vemos diciéndole a María, no sabías que y a José, que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y no estaba hablando de la carpintería de don José, ¿verdad? Estaba hablando acerca de su Padre Celestial, del Padre. Ya para esa edad, quizá antes, el Señor Jesús fue teniendo conciencia de quién era. Ahora, más allá de especular un poco en eso, lo que podemos decir es que el Señor sabía muy bien que todo lo que Él decía era algo que el Padre le envió a decir, y que estaba aquí por mandamiento de su Padre. Voluntariamente Él vino, pero estaba cumpliendo con la gracia de Dios en Él, en Cristo, de ir a la cruz por nosotros y vivir esta vida que Él vivió en la tierra por usted y por mí. Entonces, los versículos 49 y 50 son versículos donde el Señor Jesús está enseñándonos que en realidad Él está hablando de su Padre y desde su Padre, y por eso antes Él dijo, el que me ve a mí ve al Padre, el que me oye a mí no viene a mí sino viene al Padre. Y esto en nuestro contexto hoy requiere estas explicaciones. En el contexto de los judíos, los primeros que oyeron estas palabras del Señor Jesús, muchos podrían haber, o vamos a decir, un grupo de ellos pudo haber interpretado qué es lo que el Señor Jesús estaba diciendo, otros tal vez no. ¿Por qué digo que algunos sí? Porque la razón principal, yo diría, por la cual el Señor Jesucristo fue a la cruz, fue por blasfemia de parte de ellos. Dijeron ellos, esto es blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Y le dijeron, tú siendo hombre te haces Dios. Cuando en un momento tomaron piedras para matarlo, para asesinarlo, ¿verdad? Lapidarlo. El Señor Jesús dijo, muchas buenas obras hago todo el tiempo, ¿por cuál de esas obras me quieren matar? O me van a apedrear. Y la respuesta de ellos fue, por buena obra no te apedreamos, sino porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Entonces, esto es algo en lo cual yo muchas veces hago hincapié, porque siento que el Señor quiere que haga hincapié, porque siempre vamos a versículos de la Biblia donde Jesús otra vez manifiesta su deidad. Y aquí Él está hablando de su deidad y su dependencia de Dios. Esto yo no lo hablo por mi cuenta. Mi Padre, el Padre, me lo ha dicho, me lo ha hecho saber. Ahora, una breve aclaración antes de entrar en el capítulo 13.
Usted y yo, nosotros, como maestros de la Biblia o como pastores o predicadores, gente que como yo, hablando en radio, uno puede decir de parte del Señor esto y aquello, pero recuerde, nosotros tenemos que decir la Biblia dice esto o aquello, el Señor nos dice esto a través de su palabra. Nosotros no tenemos este contacto, vamos a decir así, al modo que el Señor Jesús lo tenía. Vamos a explicarlo de otra manera. La palabra hijo, que se usa en griego para referirse a un hijo de Dios como usted o como yo, que hemos sido adoptados por Cristo Jesús por haber creído en Él, como expliqué antes, es una palabra, hijo. La otra palabra que se usa para hablar de Jesús como el Hijo de Dios es otra palabra y es exclusiva. Eso nos tiene que hacer pensar que nosotros hoy sabemos cuando estamos hablando de parte del Señor porque lo hemos estudiado en su palabra y en oración estamos interpretando, espero, siempre bien la palabra de Dios. Ahora, hoy en día hay personas que como siempre dicen, Dios dice esto o aquello, ¿no? A nivel de muy parecido a los profetas del Antiguo Testamento. Ok, uno tiene que prestar atención a eso y tener cuidado con eso, porque nada se puede agregar a lo que la Biblia ya dice. Ninguno de nosotros tiene una revelación especial diferente de lo que la Biblia ya dice. Lo que nos ocurre es comprender mejor lo que la Biblia dice. Ilumina al Señor su espíritu la interpretación verdadera de un pasaje o la aplicación de un pasaje. Pero cuando usted en televisión, en radio, en los medios sociales o en persona alguien le diga, dice Dios, y lo habla con la autoridad de un profeta Isaías o los profetas mayores y menores o los apóstoles, tengan mucho cuidado, absoluto cuidado, ¿okay? Por favor, porque en este texto vemos que el Señor Jesús hablaba de esta manera. Mi Padre me mandó a decir esto y lo otro. Eso es una comunicación directa que nunca nadie ha tenido así. Nuestra comunicación es a través de Dios, el Espíritu Santo, cuando viene en nuestras vidas desde el momento de nuestra conversión y Él nos llena con su Espíritu y le pedimos, ¿verdad?, que Él nos llene y leemos la Biblia y entonces hablamos desde lo que ya está declarado, desde lo que ya está escrito. Si no, no es sana doctrina, ¿ok? Es la opinión de alguien que se hace pasar como un mensajero o mensajera especial de Dios. Y aunque esto está muy advertido en la Biblia, aún en día hay mucha gente, millones de personas, siguen a estas personas que dicen tener una comunión con Dios, o mejor dicho, una comunicación revelatoria con Dios exclusiva. No puede ser, ¿ok? Aquí el Señor Jesús sí tenía una comunicación exclusiva con su Padre, pero estamos hablando de Dios, no estamos hablando de Pedro, de Juan, esos apóstoles que aún mismo fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ven? Pero no voy a decir que fue al nivel del mismo Señor Jesús. Ellos no podían decir, el que me ve a mí, ve al Padre. No pueden decir eso. ¿Ok? Hubiese sido considerado herejía. El Señor Jesús sí lo podía decir, porque Él era y es Dios. Ahora, fíjense cómo los judíos de su época pensaron que Él era blasfemo por decir eso. Bueno, cuando regresemos vamos a ir al capítulo 13 y vamos a mirar los versículos que podamos ver en la última media hora del programa, después de esta pausa. Entonces vamos a ir observando el capítulo 13. En el capítulo 13 les voy diciendo, como para que se preparen, ocurre la fiesta de la Pascua. Antes de la fiesta de la Pascua, aquí ya estamos acercándonos a los días de la crucifixión, ya muy cerca. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabe que su hora ha llegado. Me estoy adelantando, pero enseguida en la pausa lo vamos a leer. Y aparece el famoso acto del Señor Jesús lavando los pies a sus discípulos. Aparece el acto de la cena, la última cena, algunos llaman la Santa Cena. Y en este capítulo 13 ya vamos comenzando a llegar hacia el final. Hay mucho que hablar. Juan habla acerca de muchas cosas aún después de esa última cena o durante esa noche. Aparece la oración del Señor Jesús, la famosa oración sacerdotal. Otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, no tienen tanto detalle. En este aspecto tienen otros detalles. Pero nosotros vamos a mirar
qué es lo que realmente está diciendo la palabra de Dios a través del Evangelio de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, dice el primer versículo, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, observe todavía la palabra Padre como aparece aquí, en el contexto, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a ver qué significa eso. En el verso 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, ahí está la aclaración, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Wow. Vamos a ir comentando esto después de la pausa. Respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Pedro responde, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y el Señor Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, ahí leí 10 versículos. Cuando regresemos, tenemos media hora para hablar acerca de todos estos versículos o hasta donde nos dé el tiempo. Está escuchando usted el programa Viva Mejor en la edición de los martes de Estudio Bíblico y espero que pueda continuar con nosotros después de esta pausa. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Te saludan Kevin y Leti Villa. Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red. Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. América, tus hijos tienen un superpoder. Ellos pueden salvar muchas vidas al no salir a jugar. Con solo quedarse en casa y juntarse con sus amigos por internet o videochats, ayudan contra la propagación de peligrosos gérmenes. Y si salen, asegúrate de que usen sus superpoderes para distanciarse 6 pies de los demás y así proteger a todos los habitantes del planeta. Infórmate más en coronavirus.gov. Este es un mensaje de los CDC y el Ad Council. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recorda Photography está a tus órdenes.
Búscanos en Facebook como Recuerdo Photography y en Instagram como Recuerdo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recuerdo Photography. ¿Sabías que la Biblia dice en el libro de Levítico 19:32 que los jóvenes tenían que ponerse en pie cuando un anciano llegaba? Era una señal de respeto a la autoridad y experiencia de una persona adulta. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de su emisora radial y además puede vernos en Facebook yendo a Radio La Red Denver. Estamos de regreso y entramos en la última media hora de su programa Viva Mejor y recuerde que puede contactarse con nosotros aquí los días viernes. Sacamos a la luz, al aire, sus preguntas, sus comentarios. Yo sé, esta es una semana muy especial, es la semana navideña, la próxima semana es la última semana del año. Y quisimos comenzar con Radio La Red antes del fin de año o antes del 1 de enero, porque, bueno, sin duda es estratégico. Estamos en las fiestas y era la oportunidad de poder hacerlo así cuando hicimos estos cambios con la compañía Silent Media. Así que le agradecemos mucho que usted esté con nosotros y especialmente en estas fiestas. También muchos toman vacaciones. Los que están viéndonos desde otros países, inclusive en Sudamérica, esto es verano para ustedes, ¿verdad que sí? Y entonces están de vacaciones o están todos aquí también, aún en invierno, estamos en ese tiempo un poco más lento. Okay. No lo ha sido para nosotros, pero es un poco más lento para muchos. Entonces hay más oportunidad de pasar la voz, como decimos, y decirle a otras personas, ¿sabes que existe ahora una nueva radioemisora en Colorado? Se llama Radio La Red. Radio Luz cerró y ahora está Radio La Red. Y radiolared.net, ahí está en el internet. Y ahí va usted a ver más cosas conforme vayan pasando los días, porque aunque lanzamos esa plataforma igual que Facebook y YouTube y en la aplicación, vamos populándola, como decimos, de a poco vamos agregando más y más cosas allí. Nosotros vamos ahora a el versículo que nos quedó allí, realmente el capítulo 13. Yo les leí los primeros 10 versículos, así que vamos a mirar el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, ¿okay? Jesús sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Entonces, antes de la fiesta de la Pascua, Mateo, Marcos y Lucas recuerdan eso también, son los que llamamos los evangelios sinópticos, y Juan también menciona esto. Ahora, no siempre se concuerda en qué momento exacto ocurrió esto, pero mire, eso no es una contradicción. ¿Sabe por qué? Porque los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y este evangelio de Juan, fueron escritos en diferentes momentos para diferentes audiencias y están todos puestos ahí para que veamos los 4 evangelios como un todo. Y yo muchas veces explico esto. No significa que si, digamos, Mateo dice antes de la Pascua y Juan dijese después de la Pascua. No es lo que dice, pero estoy poniendo un ejemplo. No hay una contradicción. Aquí la Biblia no está escrita cronológicamente todos los datos exactamente. El evangelista Lucas es el que dice y escribe que él decidió poner las cosas en orden. Y eso nos tiene que dar la pauta de que no estaba todo escrito en orden. El propósito no fue como haríamos hoy un libro, escribiendo una introducción, capítulo 1, 2, 3, 4. Es más, capítulos y versículos fueron puestos muchísimos años después. Entonces, la idea era simplemente poner por escrito la vida del Señor Jesús, los relatos, los milagros, los mensajes, los sermones, las reacciones frente al público, frente a los fariseos, saduceos y escribas, pero no hay contradicción cuando aparece esto pasó primero y el otro dice no, pasó esto primero. Es realmente una cuestión de poner
como el rompecabezas, si se quiere, en perspectiva, y entonces ver la foto completa, ¿verdad? El dibujo completo. Entonces, lo importante aquí es qué es lo que ocurrió esa noche, la noche que fue entregado. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, dice, la noche que fue entregado el Señor Jesús hizo esto, esto y esto. Tomó pan, ¿recuerdan? Luego la copa. Entonces, aquí el tema es que esta comida de la Pascua, que se celebraba cada año, celebraba, recordaba, conmemoraba aquello que encontramos en el libro de Éxodo. La palabra Éxodo, el mismo nombre, la misma palabra Éxodo nos habla de la huida, el escape de Egipto, la liberación a través de Dios, a través de su siervo Moisés. Entonces, la liberación de Israel de Egipto, recuerda que había que matar un corderito que no tuviese ningún defecto y poner en el dintel de las puertas con sangre, pintar allí el dintel y comer la comida pascual encerrados en su casa. Todo eso era una representación del Mesías, de la liberación, ¿verdad?, de nuestros pecados, de la perdición, de la esclavitud. Entonces ellos celebraban la Pascua. Y aquí lo que está diciendo Juan a través del Señor, o Señor a través de Juan, es que cuando estaba llegando la Pascua, antes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, amó a sus discípulos, los amó hasta el fin, y luego habla del versículo 2 de cuando cenaban. Ahora vamos por parte. Estaban celebrando la Pascua. Jesús afirma que fue el día antes de la tradicional comida de Pascua. Recuerden cómo contaban ellos los días. Esto pudo haber ocurrido ahí unas horas antes o días antes. Simplemente dice antes de que comenzara la fiesta de la Pascua, en otras palabras, ¿no es cierto? Antes de que celebrasen la Pascua. Entonces Él dice, los amó como los había amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, esto no es algo que debería sorprendernos mucho, porque Jesús es así, Dios es amor. Y cuando uno está a punto de despedirse y dejar un lugar, como que los sentimientos o las emociones por las personas a quien va a dejar por un tiempo atrás se ponen más fuertes, ¿verdad que sí? Para muchos de nosotros aquí en los Estados Unidos, que hemos dejado nuestros países de origen, el momento de la despedida fue un momento doloroso, crítico, fue un momento donde mirábamos el rostro de cada uno y como queríamos absorber con nuestros ojos todo lo que pudiésemos grabar en nuestra mente, en nuestra memoria de cada uno, especialmente en aquellos años. Hoy en día es fácil con los medios digitales, pero yo recuerdo cuando eso ocurrió en mi vida, que yo sabía que iba a dejar atrás a muchos familiares. Y recuerdo que nos fueron a despedir al aeropuerto, y yo los miraba y uno decía, estoy emocionado porque voy a otro lugar donde voy a servir al Señor, aunque son miles de millas de distancia. Y al mismo tiempo, nunca voy a olvidar, a medida que la escalera mecánica iba subiendo despacito, y yo decía adiós, miraba a cada uno y estaba tratando como si pudiera llevármelos en mis ojos adentro, ¿verdad? Es una emoción muy especial y son breves momentos y uno dice, ¿cómo los amo, verdad? Y siempre los amo. Pero aún con aquellos que uno dice, bueno, alguna vez él tiene un problema con la tía o con el cuñado, pero uno los ve y dice, ay, si los pudiera llevar en este momento conmigo. Bueno, uno dice, es como que el amor que está ahí adentro por esa gente, por la familia, por amigos, se intensifica. El Señor Jesús los amó hasta el fin pensando en la cruz del Calvario. Él pensó en usted y pensó en mí también. El Señor nos amó hasta el fin, no con una cuestión sentimental o emocional, que sin duda el Señor habrá tenido porque era un ser humano, Dios, pero es un amor que no tiene límites, dar la vida. El Señor Jesús dijo, ustedes son mis amigos, el mejor amigo da la vida por sus amigos, en referencia inclusive a un texto del Antiguo Testamento. Entonces, los amó hasta el fin. Es como cuando en otro texto dice que partió el pan y él dice en un momento, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de que padezca. ¿Okay? Antes de que muera.
Entonces, mirando todo esto junto, cuando estudiamos la Biblia versículo por versículo, algo que no estamos haciendo aquí en el programa de hoy es recorrer diferentes versículos, simplemente porque nos lleva demasiado tiempo. Yo los estoy diciendo a ustedes de memoria o diciendo, recuerden que en otro texto dice esto, tal palabra dice otra. Y no son versículos o parábolas o mensajes así, a ver qué me viene primero en la mente. Yo confío que el Señor está poniendo esos textos son paralelos o están relacionados una cosa con la otra. Entonces, por eso dije, el Señor estaba aún pensando, en otro texto dice eso, ¿verdad? Cuánto he anhelado estar en esta última Pascua con ustedes. Pero en este caso Juan está diciendo, para continuar, que Jesús sabía que su hora había llegado para irse de este mundo. El Señor entendía muy bien su relación con el Padre, y aquí Jesús insiste en esto. Juan, al escribirlo, insiste, porque Juan el que está diciendo como Jesús sabía, ¿verdad?, que la hora había llegado. Y Juan hace mucho hincapié en la relación de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso Jesús con el Padre, el Hijo con el Padre. Mateo, Marcos, Lucas, que son los sinópticos, presentan al Señor Jesucristo muy bien y sí hablan de Jesús como Dios, pero hacen más énfasis entre el Señor Jesús en su relación con el reino de Dios, en su relación con otros seres humanos. Juan se dedica mucho a recalcar la deidad de Jesús. Jesús es Dios. Al regresar entraremos en el último segmento del día de hoy, así que quédese con nosotros a ver hasta dónde podemos llegar en el capítulo 3. Ya volvemos. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red, los viernes a las 3:30 de la tarde. Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. Así que no te lo puedes perder. Los Jóvenes de la Red en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. El ser propietario de una casa es un sueño para muchos, pero hoy ese sueño puede ser real con Magali Friedrich de Home Smart Cherry Creek. Es completamente bilingüe, amable y hace el proceso con excelencia, sea para la compra o venta de tu casa. Magali Friedrich, 303-810-6761, 303-810-6761. ¿Asiste usted a una iglesia cristiana? Millones de personas alrededor del mundo han descubierto la bendición que significa ser parte de la iglesia del Señor Jesús. La iglesia está constituida por seres humanos, por lo tanto no es perfecta en el sentido moral y práctico de la palabra. Sin embargo, Dios la ve como su novia. Aunque no nos guste decirlo o reconocerlo, es tan común que haya problemas en una iglesia como lo es que los haya en una familia. De todas maneras, la naturaleza y funciones de una iglesia siguen siendo genuinas y necesarias. Dios no sufre de los nervios. Él sabe cómo somos y de todas maneras no pierde el control. Maravilloso, ¿verdad? Como Padre amoroso y justo, Dios nos reprende, nos perdona, nos acepta, nos corrige y sigue adelante con nosotros. La iglesia existe para alabar a Dios y para anunciar las buenas nuevas de la salvación en su Hijo, el Señor Jesucristo. Entre las muchas maneras de hacerlo, la iglesia predica, enseña, ayuda al necesitado, ofrece amistad y nos ayuda a mejorar en todos los órdenes de nuestra vida. ¿Asiste usted a una iglesia con regularidad? ¿Ya es parte de la iglesia? Si es así, le animo a ser fiel a su iglesia. Si aún no va, pídale a Dios que le guíe a encontrar la iglesia que Él tiene para usted. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor.
contáctenos a dcmonline.org. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Ok, entramos en el último segmento de su programa Viva Mejor y hoy estamos en Juan capítulo 13. Vamos avanzando, ánimo. Muy bien, gracias por permanecer en el dial y gracias por escucharnos desde otros medios sociales u otras radio amigas en el país. Vamos rapidito al versículo 2 entonces y vamos a hablar un tantito acerca de la cena del Señor. Aquí dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, etc. Ahora, esto ocurrió durante la cena. Lo que vemos es que después que el Señor cenó, la cena pascual, ¿okay?, como vemos en los otros evangelios, es cuando el Señor Jesús tomó la copa, por ejemplo. Probablemente lo que está ocurriendo aquí es, de acuerdo a cómo se hacía la cena pascual, la cena de la Pascua, es que esto ocurrió, lo que leímos antes, después de la cena, inmediatamente después de la cena. Pudo haber ocurrido después de esa primera copa de la bendición, ahora vamos a hablar de eso, donde se requerían ciertos ritos que se hacían. Algunos piensan pudo haber ocurrido después de la última copa. Entonces, permítanme describirles algo que estaba observando sobre cómo era la cena de Pascua en aquellos años. Había una oración. En la mesa había una copa de vino, de uva. El vino, había después el lavamiento de las manos. El anfitrión lavaba las manos, se lavaba las manos y circulaba ese recipiente, el hebrillo como le llamen, entre todos. Luego había algunos le llamarían una salsa, una especie de salsa de hierbas amargas. Todas esas cosas tienen su significado. Si usted va al Antiguo Testamento las va a ver. Luego aparecía el cordero, ¿okay? Se ponía el cordero pascual, como se le llamaba, y esa era la comida principal. ¿Okay? Ese era el momento principal. Luego había una oración y otra vez se usaba la salsa, vamos a decirlo así, aquí lo entendemos mejor, con hierbas amargas. Luego venía una segunda copa de vino. Y ahí había un tiempo de preguntas y respuestas donde se le podía enseñar a los niños acerca del Éxodo. Y los niños preguntaban, papá, mamá, ¿por qué hacemos esto o aquello? Si usted vio la película The Chosen o Los Elegidos, que realmente es una serie para televisión y muchísimos de ustedes seguro ya la han visto, lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien porque ahí como que saltan hacia atrás en la historia y muestran a los niños preguntando, mamá, papá, ¿por qué esto y aquello?, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurría. Había un tiempo para que los niños pudieran hacer preguntas acerca de qué significan las hierbas amargas y por qué estamos haciendo esta celebración y qué significa esta copa, ¿verdad? Y luego había un canto y una oración, ¿ok? Lo que hacían era cantar lo que se llama el Halel, y ellos cantaban como familia. Luego el maestro de las ceremonias, por lo general el padre de la familia, hacía un regalo a cada uno después de lavarse las manos. Ahora, yo lo estoy diciendo muy rápido, pero cada una de estas cosas tiene un significado muy profundo. Luego todos comían, y comían bien, porque celebraban, ¿ok? Realmente terminaban como diciendo, ya, como nosotros en las fiestas. Luego había una tercera copa de vino, después de otra vez lavarse las manos. Luego había la segunda parte del himno que cantaban, el salmo que cantaban, y luego venía una cuarta copa de vino con la cual ya concluía todo. Ahora, muchos autores piensan que cuando el Señor Jesús instituyó la cena del Señor, o lo que muchos de ustedes llaman la Santa Cena, la cena del Señor es un mejor término, probablemente ocurrió después de la tercera copa, o con la tercera copa.
más allá de que ello haya sido exactamente así o no, solo para ponerlo en la perspectiva de cómo era la cena pascual. Bueno, el diablo dice aquí, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote entregar a Jesús. Jesús sabía siempre lo supo, que Judas iba a ser el que le iba a entregar. Sin duda, el diablo tentó a Judas en varias ocasiones. Esta fue la ocasión. ¿Okay? Y Jesús no lo ignoraba, por eso dice en otro versículo, en otro texto, lo que has de hacer algo pronto. ¿Okay? Ahora, muchas personas creen que esto, así como lo he planteado, fue lo que ocurrió después de el orden que he mencionado sobre la Pascua. Pero lo más importante aún por sobre eso es, Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. En el versículo 13 dice que Jesús sabía que el Padre había dejado todas las cosas en sus manos. ¿Qué cosas? Ir a la cruz. ¿Okay? Ir a la cruz. Y todo estaba en sus manos. Y entonces estas son afirmaciones tremendas, y Juan se encarga, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, de escribir esto. El Padre, Dios, el Padre, le da todas las cosas al Señor Jesús antes de la crucifixión. Jesús dice, sabiendo que todas las cosas le habían sido puestas en sus manos. Entonces no fue solamente por la obediencia del Señor Jesús, no es que, el Padre Dios esperó el Padre Dios que Jesús obedeciese para ver si entonces le permitía morir en la cruz por usted y por mí. No. Esto ya estaba predeterminado, y sí, la obediencia de Jesús era indispensable, pero el asunto fue por quién era el Señor Jesús. Es por quién era el Señor Jesús que Dios le entregó todo en sus manos. Y entonces viene a mi mente que cuando usted va al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, otra vez se repite que todo había sido entregado, era entregado en las manos del Cordero. ¿Okay? Y el juicio, todo eso iba a ser por la palabra de Dios, pero el Cordero es el que tiene estas cosas en la mano, etcétera, etcétera. Ahora, el Señor sabía muy bien quién era. Él sabía muy bien que era Dios encarnado. Y sin embargo, en la condición humilde en la que Él se puso, en la que Él era un hombre humilde, el más humilde entre los hombres, y lavó los pies de los discípulos. Y si usted recuerda, los discípulos siempre andaban ahí con sus problemas, ¿no es cierto? Sus problemas de quién era el mayor y quién se iba a sentar aquí, quién se iba a sentar allá, en posiciones de liderazgo y de autoridad al lado del Señor. Jesús le lava los pies, se levanta, se pone una toalla alrededor, pone al lado sus mantos, y usted tiene que observar esto, así como lo observa en una película, lo puede imaginar. Ellos estaban reclinados sobre su codo izquierdo, el Señor se levanta, deja su manto alrededor y se pone una toalla alrededor, y estas cosas eran las cosas que los esclavos de la casa hacían. No era una cosa que lo iba a hacer aquel que presidía la cena pascual, y los apóstoles sabían quién era el Señor, no con toda la claridad que lo supieron después de la resurrección, pero sabían quién era el Señor. Y entonces vemos al Señor lavando los pies de los discípulos, algo que muestra una increíble, tremenda humildad. Y cuando lavó los pies de los discípulos, aquí hablamos de lavar. En español hacemos la diferencia entre lavar y bañar. Cuando nos bañamos todo el cuerpo. Cuando nos lavamos las manos, los pies, la cara, solamente una parte del cuerpo. En el idioma griego, justamente esa es la indicación que hay. ¿Okay? Entonces, ahí cuando Jesús dice los que están lavados, en realidad se podría haber traducido como los que están bañados, porque el término que se usa en griego habla más de todo un lavamiento completo. Pero, en fin, aquí ocurre entonces que lavó los pies a los discípulos. Nunca se esperaba esto de los rabinos, ni siquiera de los discípulos de los rabinos, y el Señor Jesús, aún sabiendo quién era Él, Dios, estuvo dispuesto a hacer esto, pero esto tiene un significado para todos nosotros también, porque habla de que Dios vino aquí al mundo a salvarnos. ¿Ven? Él se puso en nuestro lugar, en la cruz, pero aún Él estando aquí en la persona del Hijo Jesús, Él actuó con la humildad que pues nosotros se espera que actuemos.
que actuemos en el sentido de que vivamos. En el versículo 6, la pregunta de Pedro, ¿tú me lavas los pies a mí? ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Esto es una pregunta retórica, la respuesta es no. No puedes tú hacer una cosa así. Yo jamás he visto un rabino hacer una cosa así. Tú eres como yo, no. Entonces, no nos extraña tanto la reacción de Pedro cuando uno lee los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted y yo vemos las reacciones de Pedro, pero aunque uno a veces juzga un poco a Pedro diciendo, Pedro, ¿verdad? Siempre abría la boca antes de tiempo. Gracias a que Pedro era así, aprendemos muchas lecciones nosotros en cuanto a cómo conducirnos, en la humildad, y el Señor Jesús dice muchas cosas, utilizando cosas interesantísimas, palabra de Dios, ¿verdad? Justamente en las situaciones en las que Pedro a veces se metía. El Señor le dice, si no hago esto, no tendrás parte conmigo. Y ahí la cosa fue dramática porque vemos que la respuesta de Pedro es no solo mis pies, sino todo mi cuerpo. Y el Señor le dice no es necesario. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. ¿Okay? Nunca, jamás, es un doble negativo en griego, de énfasis. Como quien dice, nunca, jamás, ni lo pienses. ¿Okay? Bajo ninguna circunstancia. Y Jesús le dice, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, aquí está hablando con el Señor, donde está diciendo, momento, para poder ser mío, tienes que llegar a esa posición de humildad, no en una posición de orgullo y de prevalecer. Y luego también cuando pensamos en el ministerio que el Señor Jesús dejaba a Pedro y a los apóstoles, nos enseña a nosotros que, bueno, si nosotros no tenemos esa forma de ser como nuestro Señor, no podemos servir al Señor y no podemos servir a otros. El tiempo se nos ha acabado y en el versículo 9 vamos a dejar para la próxima vez, el martes, si Dios quiere, aquí estamos. Recuerde contactarse con nosotros, radiolared.net, o allí, desde ahí, todos los medios digitales, o los que están aquí en Denver pueden usar esos medios, o el teléfono. Contáctese con nosotros, le espero mañana en el tema de matrimonio y familia, donde vamos a estar hablando acerca de la familia humana del Señor Jesucristo. Les amo mucho, hasta mañana si Dios quiere.